¿Sí? Verificamos si es un transformador, que vemos acá el núcleo ferromagnético. ¿Sí? Esto es el núcleo ferromagnético. ¿Qué más estamos observando? El embobinado primario y secundario. Superior primario, secundario el inferior. Y vemos que está incluso en el centro. ¿Qué tipo de núcleo será entonces? Si está en el centro, se supone que tiene 3 columnas, uno en el centro, por eso que está ahí. Porque si no, el tipo núcleo sería a los extremos, aquí debería estar, ¿no? ¿Ya? Entonces es un tipo núcleo acorazado, ¿sí? Un tipo núcleo acorazado. Entonces ya verificamos el embobinado, el núcleo ferromagnético, ya sabemos que es un núcleo tipo acorazado, ¿ya? El cable de salida y el cable de entrada, ¿sí? Cable de salida, cable de entrada. Bien, ¿qué más tenemos que chequear? ¿Qué más tenemos que chequear? ¿Ah? Ya está. A ver, vemos aquí. Cables. Este cable son 2 cables que ingresan, hay un cable que sale. ¿Este cable qué será? Tierra. Tierra. Y estos son los cables de fase, ¿correcto? Es una monofásica. Monofásica. ¿Estamos? Monofásica. ¿Dónde va la tierra? En el cable de entrada, que esto se va a conectar a la fuente. ¿Sí? ¿Correcto? En el cable de entrada. La tierra nunca va acá. ¿Sí? La tierra va aquí. En la entrada del equipo. ¿Ya? ¿Estamos? La tierra va en la entrada del equipo, porque eso se va a conectar, y aquí donde se conecta, ahí está el cable para tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago poniendo la tierra yo aquí adelante? A esto se le llama pinza de tierra, que es diferente, que no tiene nada que ver con el cable de tierra, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el cable de tierra. Eso es para cerrar el circuito nada más. ¿Estamos? Bien, entonces ya verificamos que es un transformador, hemos visto que es un transformador monofásico, ¿sí? Ahora, ¿qué más debemos de verificar? Vamos a verificar justamente qué material se ha utilizado en el embobinado, ya sea primario o secundario. ¿Qué material es esto? Es cobre, ¿verdad? Es cobre, entonces se ha utilizado cobre. ¿Qué forma tiene? Forma de solera, ¿sí? La solera es así, de una forma rectangular. Ahora, ¿y cómo está dispuesta? ¿Está embobinada o está de manera paralela? Está de manera paralela, ¿correcto? Está de manera paralela. Además de que está de manera paralela, tiene un aislamiento. El aislamiento es un barniz, ¿correcto? Entonces está barnizado. ¿Qué más? Adicionalmente de que tiene el barniz, mire, tiene un material que no es... Igual les voy a explicar todo allá, jóvenes. Por eso es que estoy... les decía, aquí tengo un material que me ayuda a reforzar el aislamiento, ¿sí? A pesar de que tiene ya el recubrimiento, tiene un material que es no conductor para reforzar justamente el aislamiento entre cada una de las soleras, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que chequear? El devanado primario y Ya eso ya lo vi. El devanado primario les decía que es esta parte superior y el secundario es la parte inferior. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que chequear ahí? Jóvenes, no han anotado ustedes nada. ¿Qué más tengo que ver? ¿Ah? A ver, ya vimos el devanado, ya vimos acá. A ver, ¿qué más nos falta ver? Nos falta ver si el devanado primario está conectado correctamente a un cable, ¿sí? Aquí. Este es un cable. Si nosotros hacemos un corte, lo vamos a verificar, yo lo sé porque ya se ha hecho. Hay varios filamentos que están internamente, quiere decir es cable. Si fuera alambre sería uno solo, ¿sí? Uno solo. Pero aquí son varios filamentos, es un cable. Ahora, si es de un mayor diámetro y hay varios cables ahí unidos, eso ya pasaría a ser un cordón, ¿correcto? Entonces aquí también nosotros tenemos un cable, ¿correcto? Ese es un cable. Este cable está apropiado para el amperaje que se da acá. Tendríamos que medir el diámetro y ir a la tabla y ver, ¿correcto? Y eso, ¿cómo lo vamos a comprobar? Cuando miramos el amperaje en la solicitud. ¿Cuánto de amperaje se solicita de la fuente aquí, cuando esté en funcionamiento la máquina? Y este cable sí tiene que soportar, ¿cuánto?
260 amperios. ¿Qué cable es este? Este es un cable DIN 2.0, ¿correcto? Entonces hay que ver si es que ese cable está apropiado para el amperaje. Si no, habría que cambiar un cable aquí. En sus recomendaciones tiene que estar eso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Perdón. ¿Qué más tenemos acá? Aparte de ver la instalación del cableado, hay que ver cómo es el aumento del número de espiras en cuanto yo haga una selección de amperaje aquí, ¿correcto? Vean, el cable de entrada está conectado a este devanado primario y el cable de salida está conectado conjuntamente con todo este devanado secundario y todas estas soleras que están conectadas en función al selector. Quiere decir, va a haber más espiras a medida que yo haga una mayor selección de amperaje, ¿correcto? Entonces, mueve acá por favor, selecciona en qué amperaje está ahorita. En 130. 130, ya, selecciona, gira ahí. ¿Más o menos? Sí, gira más, gira más. ¿Ya? Entonces vea, esto anota, quiere decir que está conectado para aquí, sigue girando, ¿sí? Donde encaja, sigue. Entonces va aumentando el número de espiras, ¿correcto? A mayor solicitud va aumentando el número de espiras, ¿correcto? Habría que contar la cantidad de espiras que hay acá, pero hay acá, hay adentro, hay acá, hay adentro y hay otra más adentro, o sea, está un poco complicado. Pero el otro dato de voltaje de entrada y de salida, eso sí lo podemos medir, ¿sí? Así es que no hay ningún problema ahí con eso. ¿Ya? Listo. ¿Qué más nos falta verificar? ¿Qué más nos falta verificar? Cuando yo conecto la máquina a la corriente, empieza el flujo de corriente, viene a través de este cable, va a ingresar al devanado primario, ¿correcto? Aquí. Y se genera el campo magnético en el núcleo ferromagnético, por ende, el devanado secundario transforma esa corriente de un elevado voltaje y bajo amperaje a bajo voltaje y alto amperaje, y lo proporciona hacia acá, ¿verdad? Eso es lo que hace el transformador, ¿sí? Baja el voltaje y sube el amperaje, pero lo va a subir el amperaje en medida de que yo seleccione un número mayor de espiras, ¿correcto? Que es lo que está acá en la máquina de soldar. Bien, pero en ese flujo, recuerden que había pérdidas, ¿correcto? Las pérdidas en el hierro por histeresis o por la ley de Foucault, ¿correcto? Aquí estamos. Y las pérdidas en el devanado mismo, o sea, en el cobre, ¿verdad? Eso lo hemos visto en teoría, ¿sí? ¿Correcto? Esas pérdidas se manifiestan en un equipo ¿por qué? Porque se genera un calor interno en la máquina cuando está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, esas pérdidas lógicamente va a hacer que haya una diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿sí? Porque esas pérdidas no están siendo consideradas. ¿Estamos? Entonces, es lógico que exista una diferencia entre la entrada y la salida, ¿sí? Esa diferencia va a ser las pérdidas. Y esas pérdidas, como les decía, se transforman en calor. Y para disipar ese calor, ¿qué es lo que debe tener esta máquina de soldar? Un ventilador. Por eso es que aquí tenemos un ventilador. Ahora, este ventilador, para que funcione este ventilador, tiene que tener un generador de movimiento, ¿verdad? Ese generador de movimiento se conoce como motor, ¿sí? Como motor. Entonces, que esa es la próxima clase que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre motores eléctricos, pero acá ya miren, ya estamos viendo un pequeño motorcito, ¿sí? Entonces, ¿de qué está constituido un motor? También tiene su núcleo ferromagnético, ¿sí? Vean, aquí se nota claramente que son varias láminas ahí que están unidas y parecen un solo bloque. Tiene su bobina, ¿sí? Y lógicamente tiene ahí su rotor y su estator. Eso vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Simplemente ahí para mencionar de por qué la presencia de este ventilador acá, ¿sí? El tamaño que tiene el ventilador y por qué este enmallado que hay acá, para que el ventilador succione aire del exterior y enfríe, ¿sí? Bien, algo más que quieran ahí o que vean que se me haya escapado. ¿Es como un motor de auto para que no se funda el motor? Sí, es parecido. Sí, igual en un motor también siempre hay pérdidas, igual,
¿Sí? Igualito. Si ustedes abren un motor, también tiene que tener un ventilador. Claro, no se Igual en un carro también tiene su ventilador ahí. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta ahí sobre transformadores? Porque ya motores hablamos la otra semana. Sobre